Bueno, continuamos con nuestro curso de inteligencia espiritual, espiritualidad y religión. Como siempre ponemos la imagen de referencia. No es así por rellenar este hueco que ponemos esta imagen, sino para que se nos vaya quedando grabado a lo largo de todo el curso que ponemos como máximo de espiritualidad precisamente esta imagen. No máximo de espiritualidad no sería nunca la mística. Eso es un fenómeno que sucede, es un carisma que es concedido un poco para satisfacción personal, pero sobre todo para servicio a la comunidad, para dar testimonio de lo que va a ser la vida definitiva. Pero no es la cumbre de la espiritualidad. La cumbre de la espiritualidad es el amor, si lo queremos con otro nombre, con la palabra compasión. Estamos en el 6º día. Hoy vamos a ver la relación de la religión con la laicidad, la ciencia, la ecología y los problemas de género. Como veis, tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy. Nos vamos a limitar a ir viendo los puntos principales de cada uno de estos temas. Sobre todo es importante la relación de la religión con la laicidad, porque eso mismo se va a repetir, diríamos, ese esquema. Porque vamos a ver lo que pueden chocar la religión con la laicidad es la autonomía de lo laico. Entonces vamos a ver la autonomía de la religión, cómo se compone con la autonomía de lo laico. Y eso prácticamente se puede resolver también al anotar la religión con la ciencia. La ecología la añadí en aquel momento porque era uno de los problemas que están suscitándose más en la actualidad. Ver cómo la religión había quizás, por lo menos las religiones del libro y la religión cristiana en concreto, había abandonado un poco el tema de la ecología. En el libro no está el tema de la mujer, pero porque el libro está escrito hace unos cuantos años. Publicado ahora, pero escrito hace unos años. Y ahora en este momento pues no podía prescindir de este tema, que es uno de los grandes problemas que encontramos ahora mismo en nuestra religión. La cita de Ortega pues me da hoy pie para hacer una rectificación. Yo el otro día dije que atribuí el asesinato de Gandhi a un tema religioso. Bueno, me han hecho la amabilidad de corregirme y me han insinuado que realmente el asesinato de Gandhi fue más bien por motivos políticos. No, que el motivo principal era político, porque él no cortaba demasiado tajantemente el problema de los musulmanes. Con eso entramos en el tema de hoy, que es la laicidad y la religión. Encontramos los términos laicidad y laicismo. Estamos más acostumbrados a oír el término laicismo. El estamento religioso en la antigüedad era el sector culto de la sociedad. Había otros estamentos como el estamento militar, el comercial y el campesinado. Pero la religión se caracterizaba porque eran los hombres instruidos, los hombres que realmente conocían los estudios de ciencia y demás. Y en ese momento, pues entonces la religión era la responsable incluso del derecho civil, de modo que tenía que asumir todas las responsabilidades de gobierno. Por eso en la religión se fue concentrando, diríamos, toda la autoridad. Después la imponían los militares, pero la autoridad, diríamos, la legitimidad científica la tenía la religión. El laicismo surgió precisamente como la emancipación de los otros estamentos de la tutoría que les ejercía la religión. Incluso en las universidades, la universidad era todas las facultades, pero la principal era la teología. La filosofía incluso se le llamaba la sierva o la esclava, en cierto sentido, de la teología, ¿no? Que era como bien una condición que había que tener para acondicionar un poco el pensamiento, para después reflexionar mejor en la teología. Las otras disciplinas, las otras ciencias, también ya estaban en la universidad y eran como base de los estudios de la teología.
Cuando ya en el Renacimiento se van, diríamos, ya un poquito antes del Renacimiento, se van emancipando las otras ciencias, pues cada vez se va haciendo una tensión mayor entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico por una parte y el conocimiento religioso. El laicismo, por tanto, surgió así como una emancipación, y como toda emancipación, pues nace un poco en lucha contra el antiguo protector, y por eso el concepto de laicismo se fue cargando de un sentido de lucha contra la religión. Significaba al principio mera independencia, pero prácticamente en la realidad se fue tomando como oposición a la religión. Por eso, más recientemente se ha utilizado el término laicidad. Cuando yo escribí el libro, todavía no estaba admitido por la Academia, por la Real Academia Española, el término laicidad. Actualmente ya he comprobado que sí está en la edición digital. No se encuentra, me parece, todavía en la edición escrita. Y el término laicidad ha asumido lo que debería ser el término laicismo, que sería no una oposición a la religión, sino una neutralidad con respecto a la religión. De todas maneras, el término todavía no ha entrado en el vocabulario de muchos escritos de tipo filosófico, de tipo laicista, y entonces a veces confunden y tenemos que tener cuidado cuando leamos este autor que entiende por laicismo. ¿Entiende por laicismo la lucha contra la religión o lo entiende en el sentido neutro que nosotros le damos ahora a la palabra laicidad? El fundamento de la laicidad. La laicidad se fundamenta en la dignidad de la persona humana. De modo que por dignidad de la persona humana, la persona es autónoma y tiene que tener toda su pensamiento y su responsabilidad para organizarse a sí misma sin necesidad de que la religión venga a decirle lo que tiene que hacer. Entonces eso lo da la misma dignidad de la persona humana. Fijaos que la dignidad de la persona humana llegamos a ella a través de la inteligencia espiritual. La inteligencia racional sería incapaz de demostrar la dignidad de la persona humana. Entonces, en cambio, la religión se fundamenta en que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Una palabra intermedia sería la palabra sacralidad. Evidentemente, sacralidad viene de la religión, viene de lo sacro. Pero fijaos cómo la ciencia civil también habla, dice, esto es sagrado. Los derechos humanos, la dignidad humana es sagrada. O sea, el término sagrado yo creo que está un poco como puente entre los dos elementos, entre la laicidad pura y la religión. No es más que un término, pero creo que puede servir de puente. La dignidad humana de la que realmente se precia la laicidad lleva a que exista una organización civil de esa autonomía humana. En cambio, en la religión, el que el hombre sea imagen de Dios le lleva a que también se organice de una manera, la espiritualidad se organice en religiones concretas. Cada uno, tanto la laicidad como la religión, tienen su propia esfera, pero esa esfera no es totalmente independiente. Esa esfera abarca a las mismas personas y esas personas a veces se sentirán totalmente independientes en cuanto a su laicidad o en cuanto a su religión, pero otras veces se encuentran atrapadas entre los dos elementos. Por ejemplo, cuando se trata la cuestión del aborto. Bueno, el aborto puede haber una ley civil que permita el aborto, en cambio la religión no lo permitiría. Ahí hay un choque entre lo que la religión y la laicidad puedan permitir. En terrenos de la educación, en terrenos, por ejemplo, de las transfusiones de sangre. Sabéis que hay algunas religiones que prohíben el uso de la sangre y, por tanto, la transfusión de sangre. Un médico se encuentra con el problema de un enfermo al que para salvarlo tiene que hacerle una transfusión de sangre, pero la conciencia de ese hombre no permite que se le da esa transfusión. Bueno, estos son los problemas, aquí no vamos a entrar en cada uno de los problemas, porque claro,
Eso sería para un curso entero y delimitando con matices muy pormenorizadas. Como vamos a ver, el tema de la legislación va a ser todavía más complejo. Tanto los derechos humanos como, por otra parte, la religión han determinado, diríamos, un poco la convivencia entre estos dos elementos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, ya la laicidad misma ha determinado unas ciertas relaciones con respecto a la religión. En el artículo siguiente habla de la libertad de opinión y la libertad de expresión. Por su parte, el Concilio Vaticano II también legisló de tal manera que hablara de la libertad de conciencia. Hasta el Vaticano II había muchos teólogos y gran parte de la jerarquía que se oponían a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. Pero ya el Concilio Vaticano II legisló en esta materia. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a orar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público. Y esto lo podemos pensar desde nuestra propia religión, pero esto vale para todas las religiones. De modo que el que tenga otra conciencia religiosa, todos tenemos la obligación absoluta de respetar su conciencia y de no coaccionarlo lo más mínimo para tratar de convertirlo en nuestra propia religión. Declara además que el derecho a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana. No lo está atrayendo, aunque estamos en la religión, no lo está atrayendo a la creación de Dios, sino se funda en un elemento constitutivo de la persona humana. Que lo haya puesto Dios allí o no lo haya puesto será otro tema de discusión, pero hablando en términos civiles, se funda no en la religión, sino que se funda en la propia dignidad de la persona humana. La Iglesia no quiere mezclarse en modo alguno en el gobierno de la ciudad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir con el favor de Dios a los hombres con amor y fidelidad. No quiere mezclarse, o sea, está reconociendo la autonomía de la laicidad. Aquí he tratado de hacer un cuadro en que veamos cómo se pueden plantear los conflictos, sobre todo cuando el Estado impone una cosa y cuando la religión, no podemos decir exactamente impone, pero por lo menos, diríamos, lo aconseja o lo facilita entre sus creyentes. El primer caso que podemos presentar, y aunque sea así un poco rápidamente de pasada, un médico que esté en la seguridad social se encuentra con un caso de aborto que reúne las condiciones legales para practicarlo. Ese médico tiene el problema. Él, como funcionario del Estado, tiene obligación de practicar ese aborto. Como practicante de la religión cristiana, no puede practicar ese aborto. ¿Cuáles serían las soluciones para esos casos? Bueno, ya hay mucha casuística sobre esto, muchos elementos. Hasta qué punto ya el Estado permite que en determinados casos se inhiba de esa operación y la pase a otro, de modo que ahí se va legislando continuamente en concreto. Si no hubiera ninguna flexibilidad en el Estado para permitir que se inhiba, pues si llegara el caso tendría que renunciar en conciencia, tendría que renunciar a su puesto de médico en la seguridad social. Sobre esto habría, por supuesto, muchísimo que hacer. Lo mismo con respecto al matrimonio homosexual. Lo que pasa es que aquí el caso no es tan grave porque el Estado no va a imponer el matrimonio homosexual, lo va a permitir. Por tanto, no hay un problema de conciencia. Un homosexual que sea cristiano, mientras que la Iglesia cristiana no lo permita, bueno, pues tendrá que optar o por otras vías y no por la vía del matrimonio.
por lo menos mientras que quiera cumplir exactamente con las normativas de su religión. Un tercer caso que parece que no se iba a presentar, pero que se está presentando. El Estado prohíbe facilitarle el asilo a inmigrantes que vengan sin papeles, inmigrantes ilegales. Pero tu propia conciencia, si estás en la playa, aunque estés de vacaciones y tienes tu chalet en la playa y llegan unos inmigrantes a medianoche y hay alguno que está totalmente desfallecido, tu conciencia te obligará, diríamos, a admitirlo en tu casa y a refugiarlo mientras que ese hombre es capaz de valerse. Como veis, es un caso en que no digo que la religión te imponga, pero tu propio deber de conciencia con respecto a tu religión te está imponiendo que tienes que asistir a esa persona. Un cuarto caso, y entramos en el caso de la legislación, que es más complicado. La legislación, el Estado legisla, la religión no puede legislar como tal. Pero una persona que pertenece a una religión sí puede, digamos, influir en que el Estado legisle con respecto a ese criterio. Sobre todo si no es una persona individual, que claro, tú no vas a pretender que el Estado legisle conforme a tu criterio religioso. Pero si ese grupo es una mayoría, entonces ¿por qué no va a poder ese grupo influir en que el Estado legisle conforme a esa mayoría? Esto se puede prestar a muchos debates, pero probablemente el debate sería menor en el caso de una legislación sobre el trabajo. Cuando se trata de legislar sobre el matrimonio, sobre la escuela, inmediatamente la laicidad se inclina porque no haya la más mínima injerencia de grupos, aunque sean grupos cristianos de una cierta entidad. Pero cuando se refiere al trabajo, a la legislación sobre el trabajo, ahí se aplaude cuando la Iglesia o los obispos intervienen en que haya una legislación más favorable para el trabajador. Bueno, yo creo que en cuestión de principio hay que usar los mismos principios para un caso que para el otro. Entonces, habrá que ver hasta qué punto hay una mayoría. Y entonces esa mayoría tiene derecho, diríamos, no ya como religión, sino como mayoría laica, para pedir que haya una legislación conforme a sus criterios. Por ejemplo, un caso que no hablamos de legislación, pero sí hablamos de costumbre, por ejemplo, la Semana Santa en Sevilla. Prescindiendo de si la Semana Santa es más folclore que religión o más religión que folclore, los que son cristianos y viven su vida, la Semana Santa la tienen totalmente enraizada en su vida, pues tienen derecho a que haya unas cofradías y se interrumpa el tráfico en la calle. Que hay una minoría que se pueda molestar, bueno, también esa minoría se puede molestar por un casino o por un nightclub que haya en las inmediaciones de la calle. Habrá que regularlo dentro de las normas civiles, pero sin excluir del todo, por lo menos esta sería mi idea, sin excluirse del todo a unas mayorías religiosas, que no pueden legislar contra una minoría de otra religión, pero que sí puede legislar en cosas que no le gustan precisamente a otra minoría. Como veis, aquí habría para estar un curso entero discutiendo estos problemas. Yo he querido enunciarlo aquí porque creo que convenía, diríamos, enfocar así el tema. Con esto pasamos al segundo tema, que vamos a ir muy rápidamente, porque, como digo, se puede aplicar el mismo esquema que hemos aplicado a la autonomía de la laicidad y la autonomía de la religión, a la autonomía de la ciencia y a la autonomía de la religión. Repetimos totalmente el esquema. Son dos esferas independientes, pero con la misma relación que acabamos de expresar. La ciencia explica cómo es la energía atómica, la religión o la ética cómo debemos aplicarla. No es que se dice, bueno, son dos cosas aparte, sí son dos cosas aparte, pero sabemos que si se está avanzando en bioética, todos los conocimientos que se vayan avanzando se van a aplicar.
tarde o temprano se van a aplicar. Entonces, un investigador en bioética tiene que tener conciencia no solamente de la autonomía de la ciencia por sí, que pueda investigar todo lo investigable, sino en su conciencia qué puede investigar y qué se puede llegar a conocer de estos temas. De modo que será un problema que se le plantee en conciencia, que no se puede decir esta es la línea y de aquí no se puede pasar, sino que habrá que hacerlo, diríamos, con inteligencia espiritual. Habrá que ver cuál es esa frontera que probablemente se va a ir desplazando a medida que la experiencia va indicando problemas que van a ir surgiendo. La descripción del mundo es puramente empírica, pero la comprensión, cómo se interpretan esos datos empíricos, es algo que pertenece a la inteligencia espiritual, no meramente a la inteligencia racional. Por tanto, la conciencia tiene que intervenir como elemento espiritual, no ya de religión, pero sí al menos como elemento espiritual en estas investigaciones. El mismo esquema que hemos puesto de la religión y la laicidad podríamos aplicarlo a la ciencia y a la religión. La ciencia se basa en la razón humana. Esa razón humana lleva a una organización civil de la ciencia. Cada cual tiene su esfera y aquí cambiarán un poco los elementos en que van a coincidir esas dos esferas. Van a coincidir en el desarrollo de la energía atómica, van a coincidir en el desarrollo de la genética, en el estudio del origen del mundo y en el de la evolución humana. Aunque no nos vamos ni siquiera a detener en estos temas, sí conviene decir y repetir muchas veces que la religión, la Iglesia, por lo menos el cristianismo, no se opone a la evolución, al evolucionismo. Hay muchos que tienen la idea de que el evolucionismo va contra la creación. El evolucionismo es una manera del desarrollo humano. La creación puede haberse hecho de muchas maneras y una de las maneras en que puede haberse hecho la creación es mediante la evolución. No ya la evolución humana, sino incluso la evolución de la materia. Por tanto, no está en el cómo se va desarrollando a la naturaleza, sino en el punto, diríamos, de cuál sería el principio y cuál sería el origen de todo eso. Yo creo que un ateo se tiene que limitar a lo que está ocurriendo en el mundo presente. Ni antes ni después. La ciencia no puede decirme absolutamente nada, ni del antes ni del después. Me puede decir que no lo necesita, si lo justifica. Pero no me puede decir porque no puede tener datos empíricos ni del antes ni del después. Por tanto, si cada una, tanto la ciencia como la religión, se atienen realmente a su propio campo y no se meten en el campo ajeno, no se meten a un fundamentalismo que ya con mis principios lo arreglo todo, creo que pueden llegar a entenderse. Se plantearán cada vez problemas nuevos, pero creo que con esta tendencia, no al fundamentalismo, sino al respeto mutuo, se pueden ir obviando todos estos problemas. Me quiero detener un poquito más en la parte de la ecología y la religión, porque creo que es uno de los problemas que realmente sí estamos viviendo más de cerca. La ecología es una reacción actual en Occidente contra la explotación de la naturaleza por parte del capitalismo industrial y financiero. La ecología, bueno, los principios radicales de la ecología han existido siempre, como es natural, pero el problema que se ha planteado actualmente con la ecología es que ha sido esta reacción. Se ha visto que realmente el hombre estaba explotando a la naturaleza y que eso estaba, diríamos, yendo en contra de la misma naturaleza y de la misma vida del hombre. ¿Por qué se estaba explotando? No por la conveniencia de la necesidad de alimentación de los seres humanos, sino por la necesidad de la industria y del planteamiento financiero de obtener cada vez mayores beneficios más rápidos, en menos tiempo y con menos esfuerzo. Eso es lo que va dañando el planeta. Y ante eso se ha producido una conciencia ecológica. Es verdad, lamentablemente, eso no ha nacido de las religiones proféticas ni ha nacido del cristianismo. Ha nacido de la sociedad laica y ha nacido de la laicidad.
Esa es la verdad que tenemos que reconocer. Pero, ahondando en los principios religiosos, vamos a ver que realmente ha sido una entrega, una cesión que ha hecho la religión ante las imposiciones de la sociedad laica. Y aquí me gustaría recordar también muy brevemente el corto que hizo Javier Freser, Vinta y la gran idea. Cuando yo he estado dando cursos con Cruz Roja sobre los inmigrantes, era uno de los cortos que utilizábamos con bastante frecuencia. Para los que no lo conozcan, Vinta es una niña que está ahí me parece que es del Camerún, y su padre ha tenido una gran idea. En el desarrollo de la cinta, Freser nos va a ir descubriendo cuál es esa gran idea, pero tiene el truco de irla descubriendo poquito a poco, hasta que llegamos al final no sabemos cuál es la gran idea. La niña Vinta va al colegio, su prima no va al colegio porque el padre dice que la mujer tiene que quedarse en casa, entonces va contando toda la historia de Vinta. Bueno, el padre, la idea que tiene es que la civilización occidental pues ha construido grandes barcos pesqueros, y entonces esos barcos pesqueros, dice, en un día se llevan lo que nosotros recogemos en todo un año. Pero claro, los caladeros se quedan vacíos. Tienen la bomba atómica, se han inventado, pero claro, la bomba atómica está poniendo en peligro la humanidad. Y así él va recorriendo los grandes inventos de la sociedad occidental y ve que eso a la corta puede producir bienes para unas cuantas personas, pero que a la larga está destruyendo a la humanidad. Y entonces su gran idea, que le presenta al comisario de policía de su pueblo, y el comisario de policía pues es buena idea, pero esto es cuestión del gobernador, y lo van haciendo ascender al hombre de escala ahí en todos los servicios de la sociedad. Pero la gran idea suya es que él quiere ofrecerse a adoptar a algunos niños occidentales para que realmente aprendan lo que es la civilización. Es que creo que con este truco, digamos, Freser nos quiere hacer ver cómo la civilización occidental, con estas grandes maquinarias y estos grandes productos que está haciendo el capitalismo industrial, lo que están es perjudicando a lo que es la vida sencilla que ellos tenían en su pueblo, en que las mujeres iban todas al campo a ayudarse. Cuando hoy había que recoger en mi parcela, iban todas las mujeres de todos los campos alrededor y recogían el trigo o lo que hiciera falta en esta parcela. Al día siguiente iban a otra, al día siguiente a otra. En cambio llegaban los occidentales y con una máquina se pasaban todas las parcelas en un par de días. Entonces perdían ellos su trabajo de todos los días y perdían su sentido de colaboración. Bueno, esta es la idea. Si tenéis oportunidad de verla, estará en YouTube, podéis verla. Creo que es muy, muy simpática para dar toda esta idea de lo que es la ecología. Las religiones cósmicas no han caído, diríamos, en lo que ha caído la religión cristiana, por lo menos en el mundo occidental. Ellas entran en contacto con Dios a través de su manifestación en el mundo. Por tanto, el mundo para ellas, la naturaleza, les impone un inmenso respeto. Las poblaciones indígenas andinas mantienen el contacto con la Pachamama. Si tienen que cortar un árbol, le piden permiso a la Pachamama porque es necesario. Porque es necesario llevar leña para sus hijos o porque es necesario para mejorar el fruto de la tierra. Entonces, parece que es una ingenuidad, pero ese mismo sistema les mantiene el respeto a la ecología. Y ellas hoy día son la fuente, diríamos, de conocimiento para nosotros en la cuestión de la ecología. Aquí tenéis una de las muchísimas escenas en que están, diríamos, pidiéndole a la Pachamama permiso para algunas de las funciones que son necesarias dentro de la agricultura. Fray Beto, lo conoceréis mucho porque en Fe Adulta sale con bastante frecuencia, está describiendo una reunión de los grandes grupos
indígenas en América Latina. Dice, aymaras y quechuas tienen con la naturaleza una relación de alteridad y complementariedad. La miran como la Pachamama, la Madre Tierra y el Padre Cosmos. Todas las conferencias de la reunión, todos los grupos, enfatizaron la importancia de aprender de los pueblos indígenas originarios el Sumak Kausai, expresión quechua que significa vida en plenitud. Que aquí Fray Beto está aprovechando esta reunión de las conferencias de los grupos indígenas para decir, ellos tienen la vida en plenitud, no una vida artificial, no una vida de cuanto antes mejor y más capacidad de dinero, sino una vida más serena, más plena. En los 10 mandamientos que sacaron de esta gran conferencia de los pueblos indígenas. Acabar con el sistema capitalista inhumano. Acabar con las guerras en las que siempre ganan las transnacionales. Construir un mundo sin imperialismos ni colonialismos. Considerar el agua como un derecho de todos los seres vivientes. Es un problema, algunos sociólogos dicen que las futuras guerras en Occidente se van a dar por el agua, porque el agua va a ser el gran tesoro de la humanidad y ya muchas grandes industrias internacionales están apoderándose de las fuentes del agua. Ahora mismo no tiene importancia, pero para un futuro puede ser la gran reserva económica, por supuesto la gran reserva vital, pero para las grandes economías va a ser la gran llave económica del futuro. Acabar con el derroche de la energía. Respetar a la Madre Tierra, que es nuestro hogar y la fuente de nuestra vida. Reclamar los servicios básicos como derechos humanos. Acabar con el consumismo, el derroche de recursos naturales y el lujo. Optar por los estados plurinacionales, bueno, esto ya es más político. Plantear el bien vivir en comunidad, en armonía hombre-mujer y con la Madre Tierra, respetando las distintas formas de vida comunitaria. Aquí vemos cómo estas religiones cósmicas y estas religiones de la naturaleza, digamos, han mantenido mucho más el contacto con la Madre Tierra, y ese contacto, diríamos, resulta que es hasta de un nivel económico y político, diríamos, más avanzado que el nivel al que hemos ido degradando nosotros por haber cedido ante el capitalismo industrial. En la religión judeo-cristiana, hemos visto que las religiones estas de la naturaleza sí han mantenido el contacto con la Madre Tierra. La religión judeo-cristiana, por temor a la idolatría, ha hecho una separación muy grande entre Dios en el cielo y los hombres en la tierra. Los hombres aquí administrando la economía de la tierra a nuestras anchas. Dios se queda muy tranquilo en el cielo, pone unos mandamientos para cómo tenemos que mantener nosotros los hombres nuestras relaciones, pero como que nos ha abandonado y nos ha dejado la Madre Tierra a nuestro cuidado. Bien, a nuestro cuidado es importante, porque en el Génesis hay 2 narraciones sobre la creación. La primera narración pertenece al Código Sacerdotal. Bueno, es muy complicado, pero en el Génesis se mezclan continuamente 2 narraciones. Una que ha sido compilada por el Código Sacerdotal y otra ha sido compilada por el Código Yavista. En el Código Sacerdotal Dios le deja al hombre el mandato sobre la naturaleza. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Que ellos dominen, fijaos la palabra, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y les dijo Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, os entrego todas las hierbas. Aquí el Código Sacerdotal en aquella época ya estaba, diríamos, insistiendo en el poder del hombre sobre la tierra. El hombre era como el lugarteniente de Dios sobre la tierra y podía hacer con la tierra lo que le pareciera.
En cambio, el código yavista es mucho más prudente. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el parque del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Aquí en este código no se dice que le dé el poder sobre la tierra para que él la administre. Entonces, ya en las raíces mismas de la religión judeocristiana hay dos tendencias. Una, a dominar la tierra, y otra, a ser más prudente, únicamente conservarla y cuidarla. Hoy día se habla mucho de la ética del cuidado. Es una manera en que se va hablando, se va renovando la ética del cuidado con la tierra, del cuidado entre los hombres. La omnipotencia separaba a Dios omnipotente y separaba a Dios de los hombres de la tierra. El hombre era el representante de Dios y como tal domina la naturaleza. Tenemos la idea del cuadro este de la creación de Miguel Ángel, en la que parece que esos dos dedos que se están tocando, el dedo de Dios y el dedo del hombre, Dios le está pasando como toda la energía y todo el poder que tiene, se lo está pasando al hombre. Bueno, este es el imaginario que se nos ha quedado conforme al código sacerdotal. El hombre que se ha sentido el gran administrador de la tierra, pues ha caído en el síndrome de los administradores. Sabéis que los administradores de las grandes fincas se creen más dueños de la finca que los propios señores, porque tienen la finca casi como si fuera suya. El hombre ha desacralizado la naturaleza y al desacralizarla, al desconectarla de Dios, ya él se siente totalmente dueño y ha permitido la explotación. Se ha dejado llevar de la dinámica del poder del dinero para utilizar quizás siempre la naturaleza, incluso hasta llegar a explotarla. Y a la larga perjudicarla incluso en los intereses futuros. Pero el capitalismo no piensa en los intereses futuros. El capitalismo piensa en los intereses actuales, en la subida o bajada de la bolsa, según que yo esté obteniendo más beneficio o menos beneficio. Ha cedido a un progreso ilimitado sin el equilibrio sostenible. La vuelta de la ecología, que como digo ha nacido en la laicidad, puede servirnos en la religión para renovarnos y volver a la idea de Jesús con respecto a la naturaleza. Lo positivo que tiene la idea, lo negativo lo conocemos bastante bien, de a dónde nos ha llevado, o diríamos, esta entrega ante el pensamiento civil. La creación es un reflejo de la bondad de Dios. Vemos en el mismo texto sagrado que dice, a medida que iba creando las cosas, y vio Dios que era bueno. Lo va repitiendo a lo largo de los varios días de la creación. Hace nacer el sol y envía la lluvia sobre justos e injustos. No, es que Dios no se ha desconectado de la naturaleza. Es verdad que esto es un lenguaje mítico, pero en ese lenguaje mítico que está utilizando la religión, está reconociendo que Dios no se ha desconectado de la naturaleza. Embellece hasta las hierbas del campo. No, es que si una hierba que hoy es y mañana se seca, Dios la viste con estos colores, cuánto más se va a cuidar de toda la naturaleza y de todo lo que necesita el hombre. La actitud de los discípulos no es el dominio sobre nadie. La actitud de los discípulos de Jesús es siempre el servicio. Para recordarlo tenemos el lavatorio de los pies, en que dice, si yo he lavado los pies vuestros, vosotros tenéis también que servir a los demás y estar dispuestos al servicio de lavar los pies a cualquiera. Y tened en cuenta que en esos momentos el lavar los pies era ahora solamente actividad de los esclavos. Entonces él se hace el servicio máximo de un esclavo. Y sobre la mística de la naturaleza, pues teníamos un ejemplo muy bonito de Teilhard de Chardin, en lo que él escribió, La misa sobre el mundo. Él lo habían desterrado un poco ya en aquel tiempo, sus ideas eran un poco demasiado avanzadas, y entonces lo destierran allá a los desiertos asiáticos para que por lo menos no tenga tanta influencia en el mundo occidental. Y él se encuentra un día en uno de aquellos desiertos que estaba analizando y estaba estudiando, se encuentra sin pan ni vino para celebrar la Eucaristía. Y entonces
él se imagina que va a decir la misa sobre el mundo. Y entonces él dice: tomo, Señor, los frutos de la tierra que vaya a dar en este día, tomo esos frutos como si fuera el pan de la Eucaristía. Y tomo el esfuerzo humano, toda la sangre que derrama el hombre en su esfuerzo por cultivar la tierra, lo tomo como si fuera el vino que voy a consagrar. Y ese fruto de la tierra y ese fruto del trabajo del hombre van a ser las especies eucarísticas que se van a convertir en el cuerpo de Jesús. Como veis, esta es una manera mística de decir que Dios está presente en toda la naturaleza. No es que de pronto, porque las palabras que él vaya a decir en ese momento, todo eso se vaya a convertir. Esa es la manera en que él siente que toda la naturaleza es pura demostración, pura manifestación de Dios. Dice: el gran misterio del cristianismo no es la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. No es que Dios se aparezca en momentos de la resurrección, es que el universo entero es transparente para Dios. Oh sí, Señor, no solamente el rayo que aflora, mas el rayo que penetra, no tu epifanía, sino tu diafanía. O sea, podemos ver el mundo porque Dios se hace transparente delante del mundo. El mundo está empapado de Dios, pero Dios se hace transparente y lo que vemos es el mundo. Pero el mundo está empapado de Dios. De modo que, veis, es la gran concepción mística de lo que tendría que ser realmente nuestra ecología cristiana. Una ecología que es capaz de respetar al mundo porque realmente es la presencia de Dios. Con esto estamos empalmando con lo que hemos llamado primitivismo de esas religiones cósmicas que veían a Dios en la naturaleza. Este hombre, este gran místico cristiano, ve a Dios totalmente en la naturaleza. O sea, coincide con las religiones cósmicas en ese sentido. Y reservamos unos minutos finales para el tema de la mujer y la religión. De sobra sabemos que la religión las religiones ya judeo-cristianas han sido enormemente patriarcalistas y han tenido siempre la visión del dominio del hombre sobre la mujer. Pero vamos a ver que, por lo menos para Jesús, a pesar de que vivía en esos tiempos, Jesús se salió de ese marco. Jesús apela siempre al principio de la creación. Aunque él vive en la religión judía, más que apelar a Moisés o más que apelar a Abraham, apela al principio en que Dios creó las cosas. Desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso el ser humano dejará a su padre y a su madre y serán los dos un solo ser. Entonces, igualdad absoluta de derechos entre el hombre y la mujer. Por eso, cuando le plantean la cuestión del divorcio, Moisés había legislado que el hombre podía divorciarse de la mujer, le daba el vivelo, la cédula de repudio, y entonces él podía volverse a casar. Y ese tema se lo plantean a Jesús los fariseos, sabiendo que Jesús tenía un enorme respeto por la mujer. Pero como lo había planteado Moisés, querían pillar a Jesús una de dos. O va a decir que realmente respeta a Moisés y entonces ya va a estar en contra de todo lo que él mismo está practicando de cercanía a las mujeres, o va a defender a la mujer y va a tener que rechazar a Moisés. Entonces, por un lado o por otro, lo vamos a pillar. ¿Qué dice Jesús? Eso os lo permitió Dios por la dureza de vuestros corazones. Pero Dios en el principio los hizo varón y hembra. Quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. No dice que comete adulterio contra Dios, dice que comete adulterio contra su primera mujer. Y esto lo dice Jesús porque la idea que había en el pueblo judío es que el hombre no cometía adulterio cuando volvía a casarse, la mujer sí, pero el hombre no.
Entonces Jesús iguala la situación del hombre con la situación de la mujer. Y tanto el hombre como la mujer, si se casan con otro, cometerían adulterio contra el primer matrimonio. En el caso de la mujer adúltera, ya nos referimos a él otro día, lo recuerdo brevemente. Es verdad que él se pone a escribir en el suelo y dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y los acusadores se retiran. Pero Jesús tenía obligación, según la ley, de apedrear a la adúltera. Porque si él no tenía pecado, él tenía que apedrear a aquella mujer con respecto a la ley. Sin embargo, Jesús se salta la ley porque, tal y como él había visto la visión de Dios en el Jordán, para él estaba por encima la misericordia, por encima de esas leyes que al fin y al cabo le habían dado los hombres, interpretando a Dios, pero le habían dado los hombres. Aquí nos recuerda la escena de cómo Jesús acoge a esa mujer y le dice: bueno, vete y no quieras pecar más. No es que le apruebe lo que está haciendo, pero no la condena. Y por supuesto, él no la apedrea. Jesús no solamente da igualdad entre el hombre y la mujer, sino que da preferencia a la mujer. Aprende de una mujer pagana, no, que ni siquiera de una mujer judía. La mujer no tenía derecho ni siquiera a testificar. El testimonio de una mujer no era válido judicialmente. Sin embargo, para Jesús, la opinión, la idea que le está presentando una mujer pagana le hace a él repensar que no ha sido solamente enviado para la casa de Israel, sino que ha sido enviado para todos los pueblos. Presenta a la mujer y a su trabajo como imagen del reino. A la mujer que está barriendo la casa y que encuentra una moneda, encuentra un tesoro. Entonces, para él, la mujer es imagen del reino de Dios. O la mujer que está amasando el pan para la comida. Estas cosas sencillas de la vida de la mujer, Jesús las valora tanto que las presenta como imagen del reino de Dios. Y lo más importante es que la primera aparición que hace Jesús es a María Magdalena. Y esto es de las cosas más probadas, diríamos, como hecho histórico. Histórico en el sentido de que la primera gran visión que hay de la Magdalena, no hay que hablar de apariciones, pero sí de primera visión y primer testimonio que se da de Jesús resucitado, es de María Magdalena. Y en esto coinciden los 4 evangelistas. En los episodios de la resurrección, cada evangelista va por su camino, pero en esto coincide. Curiosamente, Pablo, en cambio, no tiene en cuenta esta aparición a la Magdalena. Él dice que se apareció primero a Pedro. O sea, para Pablo considera que lo importante son el testimonio judicial que puede dar Pedro y no tiene en consideración el testimonio de la Magdalena. Pero realmente a quien se tiene la primera visión de Jesús, la primera que cree en el Jesús resucitado, es María Magdalena. Y esto, diríamos, en la Iglesia, quizás por la transmisión patrimonial, quedó un poco diluido. En cambio, San Juan Crisóstomo llama a María Magdalena apóstol de los apóstoles, a los que él reconoce que no solamente María Magdalena se merece el título de apóstol, que nadie la consideró entre los 12 apóstoles, ni la consideró ya que había muerto Judas, que podía sustituirla entre los apóstoles. Eso para ellos era inconcebible en su momento cultural, pero San Juan Crisóstomo la reconoce con una categoría casi superior a los mismos apóstoles, apóstol de los apóstoles. Bueno, con esto termino la exposición de hoy. Luego os pondré una presentación sobre el credo de las mujeres. Pero ahora vamos a tener unos minutos de diálogo por si queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos visto. Con respecto a la ecología, es que a mí me gusta mucho un término que se empleó, no sé en qué siglo fue, pero no 18 por ahí, o 19, un alemán teólogo de panenteísmo, de no decir que la materia es divina, pero sí que Dios está presente en todo y que a la vez
y ya eso lo tenemos en nuestra religión, en los evangelios, como que Dios es trascendente, como también es inmanente, como a la vez que nos trasciende, trasciende al mundo, es el ser más profundo y el yo más profundo de cada ser humano. Yo creo que es una fórmula bonita de no caer en el panteísmo, pero por otra parte reafirmar que fuera de Dios no hay nada. Así como concebimos a Dios, fuera de Dios no hay nada. Por tanto, todo lo que existe, existe en Dios. Por eso me gusta mucho la idea de Jäger de decir la ola es el mar. Nosotros somos como olas dentro del mar que es Dios. La ola sigue siendo mar, por ser ola no deja de ser mar. Es una conformación que va tomando el mar en determinado momento. Ninguna comparación puede totalmente ser racional. La comparación es un simbolismo que nos lleva un poco a un mensaje. Pero creo que la idea de Jäger es muy bonita. La ola es el mar. Quería hacer un par de preguntas. Yo he leído en la Biblia dos narraciones de la creación, ¿no? La que ha puesto usted a mí me gusta, la otra me gusta menos, que dice que creó a Adán y pensó no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una mujer a su imagen y semejanza, y entonces le durmió y le cuenta lo de la costilla y todo este tema. ¿Por qué vienen esas dos narraciones y qué sentido tiene eso? Sí. Porque a mí la primera me parece perfecta, la otra no me hace mucha gracia, como mujer. Las narraciones, evidentemente, son narraciones muy posteriores, ¿eh? No solamente de la creación, que por supuesto nadie podía ni ponerse a escribir la narración de lo que estaba sucediendo, sino que incluso la narración de Abraham, que se supone que es del siglo por lo menos 12 a.C., pues probablemente se escribió hacia el siglo VII, aunque se escribió recogiendo tradiciones orales que se habían ido produciendo en los diversos grupos. Entonces cada grupo fue haciendo su propia narración, y la narración es lo que llaman narración de tipo mítico, es decir, es una manera de contar algo en la que se cree, pero que no quiere decir que sucediera como si fuera la narración de un periódico de hoy que nos está diciendo la revolución que está sucediendo en Irán o donde fuera. De lo que son narraciones que ha ido formando el pueblo para explicar sus propias creencias. Entonces, para explicar la creencia de que Dios es el inicio de todo y creó al hombre. Ahora, se lo imaginan por cada uno a su manera. Una, como digo, es el código sacerdotal, que tiende más, diríamos que está hecho más dentro de un grupo religioso ya típico, y la otra, la narración yavista, es probablemente más primitiva y es más popular. Yo es la única explicación que le encuentro, que son dos maneras de narrar, pero ambos son dos maneras totalmente elaboradas por grupos humanos. Sí. No, la otra pregunta también es que por lo de la mujer y la iglesia, que a mí me importa bastante, claro, por la cuenta que me tiene. Y hay otra cosa, la verdad es que he mirado la Biblia buscando la idea de Jesucristo, de la mujer, ¿no? Y todo eso que ha dicho usted es cierto. Solamente veo, cuando habla con la samaritana, que realmente están hablando de teología o están hablando, bueno, pues ella está preguntando y él está contestando estupendamente, no la rechaza porque ella no vaya a entender eso. Y luego le dice al final, vente con tu marido, o trae tu marido, y digo, yo vaya por Dios, ahí ya... Sí, porque has tenido 7 y... Bueno, algunos autores comentan, que eso está en el texto. Ahora los comentaristas interpretan el texto. Algunos autores interpretan que ahí San Juan ha puesto a la mujer samaritana como símbolo, y que lo de los 7 maridos que has tenido más bien se refiere a que el pueblo samaritano había, diríamos, adorado diversas figuras de dioses.
Entonces él está poniendo un símbolo. O sea, es posible que el diálogo con la samaritana, no sabemos hasta qué punto hubo un primer diálogo que realmente los discípulos cayeron en la cuenta de que había estado dialogando con aquella mujer y que aquella mujer de alguna manera después había ido al pueblo y había suscitado un poco el entusiasmo del pueblo que acudió a Jesús. Ahora, toda la conversación probablemente es relación de la escuela de Juan, que ni siquiera es el apóstol San Juan, es una escuela posterior. Entonces, es como ellos imaginaron quizás la situación del pueblo samaritano con respecto a la religión. Entonces, todas esas palabras hay que interpretarlas un poco a ver qué mensaje me trae, pero desde luego nunca con la literalidad de lo que diga allí el texto. Y desde luego es un testimonio de que Jesús consideraba a la mujer, primero, no sé, uy, hay una mujer aquí en el pozo, o viene al pozo, yo me retiro porque no puedo hablar solo con una mujer. Nada de eso. Ni una mujer no merece la pena tener una conversación de esta altura sobre los profetas y sobre el templo de Jerusalén y demás. O sea, es un testimonio más de que Jesús daba total igualdad a la mujer con respecto al hombre. Eso es un testimonio claro que podemos sacar del pasaje. Más detalle, bueno, hay que irlos interpretando y ver que los sabios qué es lo que nos dicen como más probable de lo que realmente sucediera. ¿Algo más? Pues nada, hemos terminado un poco ensalzando a la mujer como se merece en estos tiempos.